Hola, ¿se escucha? Ahí parece que tenemos un delay. Em, Hola, ahí se unió alguien más. A ver. Ahí está empezando a entrar algunas personas. Hola a todos. Estamos esperando que se conecte Leo. Pueden hacer preguntas mientras tanto. Hola a todos los que se están conectando. Em, Aquí estamos. Leo. Yo soy Connie Storm, parte de las tres casas. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Connie, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué gusto verte. Sí, por tanto tiempo. Así es, qué buena onda. Hola a todos los que están conectando. Sí, estamos Gracias por esperando, acompañarnos. se conectan más personas. Ahí, hola. Bueno, como contaba, estamos empezando un proyecto que se llama Las Tres Claves, que es un sitio para hablar sobre transformación digital y cómo las empresas se están adaptando a lo que está pasando ahora, post pandemia. Porque, bueno, esto es algo que nadie planificó nunca, yo creo, así como en los planes de riesgo, de tratar de anticiparse a qué cosas podrían pasar. Nadie pensó alguna vez que íbamos a tener que estar todos encerrados, que no íbamos a poder volver a la oficina, usar mascarilla, no íbamos a poder salir. Y todo el mundo ha tenido que empezar a adaptarse de alguna forma y cambiar sus planes para seguir adelante. Tal cual. Yo creo que nadie podía haber predecido dentro de los escenarios posibles que se nos venía, ¿cierto? Algo así. Claro, ahora empezamos a mirar para atrás y encontramos charlas TED de Bill Gates hace 5 años, ¿cierto? Donde nos estaba contando de que algo así podía pasar, pero todos pensábamos que era un pesimista o que estaba poniendo un escenario tan catastrófico que incluso si nos preparamos para la mitad de eso, íbamos a estar bien. Y la realidad es que efectivamente superó incluso los escenarios más catastróficos. Habían películas, ¿cierto? Había mucha ciencia ficción de que hablaban de Sí, algo así. Entonces era técnicamente factible y ahora lo estamos viviendo. claro, las películas son harto más dramáticas, sí, como que se Eso moría sí, todo el mundo. Al menos esto, exactamente. o sea, ha muerto harta gente, sí, es grave, pero todavía no es como extinción de la raza humana ni nada, nada de ese Yo creo tipo. que Connie toca un punto muy positivo. Yo creo que también habla mucho sobre la disciplina. Hay mucha gente que dice, no, miren las personas que fueron al centro comercial y lo que sea. Sí, claro, esas imágenes pueden ser bien llamativas, pero al final son minoría. La gran mayoría de la gente se ha cuidado, ha tomado conciencia. Yo estoy acá en Valdivia, ¿cierto? La región de los ríos, donde las tasas de contagio o de mortalidad nunca fueron muy altas, y aún así las personas se han autocontrolado muchísimo, no salen tanto, se cuidan. Entonces, en la gran mayoría del planeta hemos visto de que de las personas realmente han tomado una actitud de autocuidado muy potente. Sí, bueno, eso es importante porque vamos a tener que mantenerlo por bastante tiempo todavía hasta que llegue alguna vacuna. Eh, Exactamente. ¿Cómo, cómo decidiste tú irte a Valdivia? ¿En qué momento decidiste ya, me voy de Santiago, chao, me quedo allá? Bueno, cuando trabajamos juntos, Connie, yo creo que tú te acordás que yo siempre soñaba algún día en esa época, ¿cierto? En Firewire, poder basarlo en un lugar que no fuera Santiago. O sea, nosotros ya estábamos trabajando desde Chile para toda América Latina, ¿cierto? Estamos trabajando para
audiencias en múltiples países distintos. Entonces nuestra audiencia, o la mayoría de nuestra audiencia, no estaba ni siquiera en la ciudad en la que estábamos. ¿Cuál era la necesidad de que nosotros estuviéramos en esa ciudad? Yo siempre he tenido una historia nómade a lo largo de mi vida, siempre me he movido entre países y ciudades distintas. Y aproximadamente hace como 8 años, Connie, empecé a dividir mi vida entre Santiago y Valdivia. Me casé con una valdiviana, lo cual facilita las cosas bastante. Eh, y de hecho, hace 2 años, cuando fundo Art Industries, mi más reciente emprendimiento, eh, ya empecé a contarle a cada persona que se sumaba al equipo, a cada inversionista que se iba sumando, que la idea era justamente basar esta empresa en el sur de Chile y desde el sur de Chile atender a clientes en todo el mundo. Y de repente sucede esta pandemia que de alguna forma acelera muchas decisiones. Nos empezamos todos a darnos cuenta de lo fácil que es el trabajo al remoto o lo aplicable que es para industrias, ¿cierto? De servicios digitales como los nuestros, Connie, es más o menos fácil. Pero muchos otros clientes que esperaban de que uno lo fuera siempre a ver a su oficina o en persona, empezaron a darse cuenta de que para ellos es más eficiente, para todos, ¿cierto? Es más eficiente si para la mayoría de nuestras reuniones usamos videoconferencia. Y en vez de asumir reuniones de 1 hora, empezamos a tener reuniones de media hora o de 15 minutos. Para todos empieza a ser mucho más ágil la gestión del tiempo. Entonces, creo que el COVID, con todas las cosas negativas que ha traído, también nos ha ayudado a darnos cuenta de que podemos funcionar y podemos trabajar de forma distinta y que por lo mismo tenemos que también ayudar a descomprimir estas grandes ciudades capitales que en todo el mundo se están, ¿cierto?, concentrando mucho. Sí, bueno, esa cultura de tenemos que reunirnos en persona y el cliente espera que tú lo vayas a ver y que estés ahí, te tomes un café con ellos, eh, que al final uno tanto trabajo tampoco hace en esas reuniones, de repente es como más para verse, ahora como que ha tenido que romperse nomás. ¿Cómo Sí, eso. lo, sí, cómo lo has visto tú con los clientes que tienen ustedes? ¿Se han ido adaptando Sí, a o esto? sea, lo bueno es que la situación que estamos viviendo como que nos obligó a todos a adaptarnos. Y vuelvo a reforzar para quienes nos acompañan y quizás no saben, con la Connie trabajamos juntos muchos años en Firewire, y en Firewire había equipo repartido en muchos países. Y tú te acordás, Connie, que nosotros incluso fuimos sumando miembros del equipo que fueron tomando cada vez más responsabilidad dentro de Firewire sin nunca haberlos conocido en persona. Entonces, tú y yo nos tocó vivir la experiencia hace 10 años de desarrollar relaciones de confianza con personas que tú nunca has visto, ¿cierto?, en la misma sala físicamente, sino que todo ha sido por videoconferencia. Estoy hablando hace más de una década. Entonces, tal como dices tú, a los clientes les pasaba lo mismo. No sabían si se podían desarrollar relaciones de confianza con personas que no estaban físicamente en la misma sala. Yo hoy día trabajo con constructoras, con mineras, con puertos, con empresas, ¿cierto?, de recursos naturales, con fábricas, empresas muy, muy tradicionales. Y muchas de ellas a veces me pedían ir a mi oficina simplemente para ver si éramos de verdad. Entonces tenían que un poco que ver, ah, ya, ok, esta es una empresa que existe. Pero el COVID, esta pandemia, el confinamiento que estamos viviendo, ha hecho de que se den cuenta de que podemos demostrar de que somos confiables, podemos demostrar de que somos una empresa real, especialmente porque tenemos clientes reales y experiencias ya validadas por esos clientes, pero de que no es necesario estar físicamente en la misma sala para poder desarrollar relaciones de confianza. Y eso es un impacto radical y muy positivo, yo siento, especialmente para un país que está tan distante del mundo como lo es Chile. Es decir, ahora esto abre ciertos mercados laborales o de clientes globales desde Chile para el mundo, que siempre estuvo la posibilidad, pero ahora finalmente se está rompiendo esta barrera cultural de alguna forma. O sea, antes necesariamente habría que haber tomado un avión, ir a reunirse con el cliente en el país donde ellos funcionan, y eso es mucho más caro también, y bueno, requiere mucho más tiempo Y es súper que... ineficiente. Mm. Oye, Leo, entrando un poco a lo que hace Odd Industries, ¿tú puedes explicar así brevemente qué es cuál es el servicio que presta la empresa? Claro, absolutamente. Mira, la empresa básicamente ayuda a las industrias menos digitalizadas a convertirse en organizaciones orientadas a datos. ¿Ya? Básicamente los ayudamos a tener datos para que sean más eficientes, más seguras y más sustentables. ¿Cuál es el desafío? Nosotros, ¿cierto?, estamos muy acostumbrados de hablar de empresas digitales, siempre ver el avance digital como personas, como individuos, la gran mayoría de Chile, la gran mayoría de América Latina, la gran mayoría de las personas en el mundo, hoy día funcionamos de manera digital. Tenemos un teléfono inteligente en nuestros bolsillos, usamos redes sociales, nos comunicamos por email, ¿cierto? Funcionamos muy digitalmente. Pero se nos olvida que la gran mayoría de las empresas todavía son análogas.
O sea, el comercio electrónico, por muy emocionante que sea, su índice de penetración va entre un 10 y un 30%, y 30%, ojo, solo acelerado por la pandemia, porque antes estaba en torno del 15 a 20%. Entonces todavía tenemos entre un 70-80% del comercio siendo análogo. Y eso es para poner solamente el ejemplo de comercio electrónico versus comercio tradicional. Pero eso pasa en la mayoría de las industrias. La gran mayoría de las industrias son tremendamente análogas. Y cuando son análogas, ¿cierto? Muchas de sus decisiones las están tomando con intuición, con la guata, con la experiencia del equipo que está ahí, porque realmente no tienen datos para poder entender en detalle su negocio y poder hacerlo más eficiente. Entonces, por ahí partió un poco nuestra obsesión. ¿Cómo podemos darle una especie de Google Analytics para las industrias análogas? ¿Cómo podemos ayudarlas a que tengan un tablero de datos que les ayude a entender su operación? No solamente para tener indicadores, mejores indicadores financieros, pero para ser más eficiente y tener esos indicadores financieros, terminan creando ambientes de trabajo más seguros y también terminan reduciendo su impacto ambiental. Entonces, es muy positivo todo lo que va de la mano de eh, orientarse hacia los datos. Oye, y esto entonces lo hacen a través de la instalación de cámaras en las faenas, digamos. Ya. ¿Esas cámaras las ponen ustedes? ¿Cómo, o se pueden usar los sistemas que ya tiene la misma empresa? ¿Cómo funciona? Justamente, cuando empezamos con esta idea de cómo vamos a ayudarlos a generar datos de la forma más eficiente, con la menor cantidad de fricción posible, que fuera fácil para ellos, nos dimos cuenta que hoy día, recién hace 5 años, la inteligencia artificial había logrado un nivel de madurez en que podemos tener visión computarizada más rápida y más precisa que el ojo humano. Entonces, ahí empezamos a profundizar. ¿Cómo vamos a ayudar a convertir, ¿cierto?, cámaras en generadores de datos? Y por lo tanto tenemos dos modalidades, como decís tú, Connie. Tenemos clientes que no tienen cámara y nosotros los ayudamos a que puedan instalar y tener esas cámaras, pero también tenemos una gran mayoría de clientes que ya tienen cámaras. Generalmente esas cámaras fueron instaladas más por razones de seguridad, entonces la tienen en los accesos, la tienen en ciertos puntos críticos, y nosotros convertimos esas cámaras de seguridad en cámaras generadoras de datos. Pero ojo, no datos para seguridad como vigilancia, sino que datos para seguridad como bienestar, o datos para la operación, datos para entender el comportamiento de sus procesos para que funcionen de la mejor forma posible. Entonces, básicamente, convertimos cámaras en sensores. Ya. ¿Qué tipo de cosas son las que normalmente van midiendo? Porque empezaron en construcción, me parece, ¿no? ¿Ahora Efectivamente. están expandidos a otras industrias también? Sí, exactamente, exactamente. Cuando tú estás partiendo con un emprendimiento, siempre es súper importante partir bien enfocado y tratar de resolver un problema para una industria o un tipo de cliente. Aunque sabíamos que esto podía aplicar para múltiples industrias, decidimos partir con la industria más análoga del mundo, la construcción, que es una de las industrias más grandes del planeta, como 13% del PIB mundial, pero al mismo tiempo es una industria más contaminante, ¿cierto? Entre 8 a 10% de todo el dióxido de carbono emitido viene en la industria de la construcción. El concreto, ¿cierto? El principal insumo de la construcción es la segunda sustancia más utilizada por la humanidad después del agua. O sea, esa es la escala que estamos usando el hormigón. Y al mismo tiempo se calcula que una de cada 5 horas en un proyecto de construcción es un trabajo repetido. Es decir, es algo que se pudo haber evitado, pero hubo algún error o una desviación en la planificación y tuvo que hacerse de nuevo. Entonces, estamos hablando de insumos súper contaminantes que se están usando de forma ineficiente porque es difícil poder controlar una construcción. Entonces, el gran foco es cómo ayudamos a controlar de que se cumpla el proceso, ¿cierto?, en tiempo y forma. Básicamente lo que se esperaba hacer en el momento que se esperaba hacer. Y el indicador clave es súper sencillo. El punto quizás crítico o el denominador común entre todas estas industrias es la mano de obra. Son personas haciendo procesos de forma manual. Y yo me pegué un viaje a China, fui a Estados Unidos, fui a Europa, me fui a meter a construcciones en Beijing, a construcciones en Manhattan, a construcciones en München, en Alemania, para ver un poco si estos problemas en Chile eran comunes en el mundo y efectivamente son muy similares. Claro, puede que el uniforme en Alemania sea un poquito más elegante que el uniforme que se usa en Chile, pero el desafío al final es el mismo, es una persona con una herramienta haciendo un proceso. Entonces, y es muy difícil cuando tenéis ciertos 20 o 30 o 50 trabajadores poder entender si cada uno de ellos está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, lo que te decís, Connie, es de esos momentos como, wow, en que tú decís, no puedo creer que sea tan sencillo el primer problema a resolver. Pero básicamente entender que están la cantidad de personas indicadas en el lugar indicado. Porque si Ya, no están la cantidad de personas indicadas en el lugar indicado, es muy difícil que se cumpla el proceso que tú esperáis. O sea, para hacerte un ejemplo súper sencillo, si para hacer un muro necesitas 10 personas y ese muro tiene que estar en esta parte de la obra, simplemente le damos el indicador de que están esas 10 personas en esta zona
y eso ya puedes inferir de que se está cumpliendo el plan de construir ese muro. Entonces, ese fue el primer problema que nos pusimos a enfocar, medir la productividad, ¿cierto?, de los trabajadores en obra. Pero tengo que aclarar esto, Connie, porque cada vez que digo que medimos productividad de trabajadores, es súper importante que nosotros lo hacemos sin ningún tipo de individualización. Nosotros medimos a los trabajadores como objetos anónimos. No los individualizamos como personas, no hacemos ningún tipo de análisis biométrico, protegiendo los derechos de los trabajadores, protegiendo la privacidad de esas personas y obviamente evitando el sesgo de los algoritmos que al final solo te da datos que no te aportan. Lo que tú tienes que ver es si el proceso se está cumpliendo de la forma esperada. No si Pedro, Juan o Diego están donde tú querés que estén. O sea, y la empresa entonces lo que ve es un dashboard donde le aparece muro, hay 10 personas o hay 8 personas, y después según secciones de la construcción en este caso. Exactamente. Se definen lo que llamamos regiones de interés. Entonces están todas las distintas zonas, lo que ellos llaman frentes de trabajo, ¿cierto? O ciclos, tienen distintos términos, pero básicamente son distintas zonas de este proceso y nosotros le vamos dando las horas de productividad, ¿cierto? Por cuadrillas. Nosotros podemos identificar el color del casco y te puedo decir, estos son electricistas, albañiles, ¿cierto? Carpinteros. Entonces tú puedes inferir si están haciendo la tarea que se espera. Entonces, ven tablero, así como en Google Analytics tú ves la cantidad de visitas o la cantidad de page views, que es un dato muy genérico. Nosotros acá le damos, si están la cantidad de trabajadores, la cantidad de horas hombres de productividad y la cantidad de, la cantidad de horas de productividad de jornada, que con eso vas entendiendo si está cumpliendo un poco el plan que tú esperas. Y ese es el dato básico. Y después empezamos a meternos en la productividad de los camiones y otros vehículos, y empezamos a identificar objetos específicos y darle el indicador de comportamiento de otros objetos en otros frentes. Y así ellos van pudiendo medir y entender el proceso completo y reducir esta desviación del plan y por lo tanto lograr que los proyectos se ejecuten, ¿cierto?, dentro del presupuesto y en el plazo esperado, que es un desafío gigantesco en la construcción. Eh, Cuando ocupan, por detrás de esto están usando TensorFlow, me parece. ¿Puedes contar Exactamente. un poco cómo están asociados con Google o haciendo desarrollo propio también? ¿Cómo funciona? Sí, absolutamente. Bueno, mira, nosotros hoy día, toda nuestra plataforma corre sobre la nube de Google, pero nosotros somos agnósticos de nube, o sea, nuestra arquitectura fue creada entendiendo de que en el mundo empresarial hay ciertas empresas que por lo que los gringos llaman compliance, ¿cierto? Por cumplir con ciertas Ujú. reglas internas de la organización, toda su infraestructura tiene que estar en cierta nube, o tiene que usar cierta tecnología, o tiene que estar en cierta región, ¿cierto? En un país específico. Oye, estos datos no pueden salir de Chile o estos datos tienen que estar en Europa. Por lo tanto, nosotros hoy día funcionamos, tenemos una arquitectura multinube, pero hoy día estamos operando 100% sobre la nube de Google. Eh, nosotros usamos cierto TensorFlow como una de nuestras componentes claves en la plataforma, ¿cierto? Todo este lenguaje, o más bien todos estos frameworks de inteligencia artificial y de machine learning que ha disponibilizado Google son de los más cómodos y comunes hoy día siendo utilizados. O sea, Google cuando se metió en el juego de las nubes se dio cuenta que su gran diferenciador tenía que ser tener herramientas, ¿cierto?, habilitadas o optimizadas para machine learning. Entonces, de repente estamos trabajando con bases de datos que nos permiten procesar petabytes de información en segundos. Entonces cambia completamente tu estrategia de datos y cómo puedes trabajar con esos datos. La otra cosa es que nosotros necesitamos una plataforma en tiempo real, por lo tanto, dentro de la nube de Google estamos funcionando sobre Firebase. O sea, usamos distintas bases de datos en distintas partes del proceso y no quiero latear demasiado al público entrando en demasiado detalle técnico, pero sí contarles de que nosotros usamos bases de datos en tiempo real. ¿Qué significa eso? Desde que nosotros capturamos la imagen, ¿cierto?, con las cámaras, la transmitimos a la nube. En la nube corremos nuestros modelos de deep learning, de machine learning, de aprendizaje profundo, de inteligencia artificial, básicamente. Empezamos a correr detecciones y tratar de encontrar objetos dentro de esas imágenes. Después corremos clasificaciones para tratar de identificar cada una de esas imágenes. Y a partir de eso empezamos a generar datos estructurados. Es decir, a partir de píxeles, datos no estructurados, empezamos a generar datos estructurados, ¿cierto? En tal hora habían tantos trabajadores y tantos camiones en tal lugar, ¿cierto? O barcos, o, ¿cierto?, lo que estemos buscando según el cliente con el que estamos trabajando. Y todo eso en tiempo real lo vamos entregando a nuestros clientes. Es decir, generalmente pasa menos de un minuto entre que nosotros capturamos el dato y que está disponible en el tablero de nuestros clientes. Ya, o sea, es bien rápido al final también la medición. Sí, y eso Leo, es súper.
Y eso es un cambio súper heavy, Connie, porque estamos hablando de industrias análogas que están acostumbradas a hacer controles una vez a la semana, y algunos días 2 veces al mes, y de repente tú le estás dando datos al minuto, y al principio no saben muy bien qué hacer con estos datos, y después de un rato no pueden parar de funcionar con estos datos. O sea, nos ha pasado cuando estábamos recién partiendo, de repente fallaba una conexión, que a los 15 minutos nos llamaba un cliente y nos decía, oye, no estoy viendo el dato. Y ellos pasaron de estar haciendo una medición al día o a la semana a empezar a esperar datos en tiempo real, algo que nunca habían tenido. Y cambia también, ¿cuál ha sido el feedback que han tenido de las empresas cuando partieron, sobre todo, como a enfrentarse a tener este dashboard? Lo que contaste tú un poco de tener antes, no sé cómo lo hacían, ¿no? Con un cuaderno así, anotando como... No, sí, es heavy. No quiero entrar demasiado en detalle con las historias de mis clientes, pero hay industrias muy, muy grandes, chilenas, facturando cientos de millones de dólares donde procesos clave eran una persona con un pedazo de papel y un lápiz, físicamente papel. Y después ese pedazo de papel se pasaba a un Excel, y ese Excel se compartía por email, y esa era de alguna forma cómo estaban gestionando sus datos. Procesos súper, súper complejos, insisto, en cifras astronómicas de plata, ¿cierto? Se manejaban con lápiz y papel. Algunos otros ya habían saltado el papel y estaban directamente en el Excel, pero seguían siendo datos ingresados a mano, cada uno tenía su Excel repartido en distintos lados. Es decir, no es que no tenían datos, los tenían de una forma en que no podían gestionarlo, no eran accionables esos datos. Entonces, sabían el dolor que tenían, pero no sabían muy bien cómo resolverlo. Y muchas veces pensaban en estas ideas de cambiar plataformas completas, llenarse de sensores de IoT, hacer procesos muy complicados, y de repente dijimos, no, ya tienes cámara, convirtamos tus cámaras en sensores y empecemos a generar datos de forma autónoma y de forma objetiva. Porque también si tienes a personas rellenando sus datos, cada uno subjetivamente va a tener pequeñas variaciones, sin mala intención, pero pequeñas variaciones en cómo tú interpretas un dato y cómo yo lo interpreto. Pero ahora tienes una misma forma de medir todo y de comparar todo. Entonces, básicamente algunos clientes nos dicen, oye, un cliente nos dice, nos cambiaste la forma de construir, porque ahora yo puedo comparar todos mis proyectos de construcción con la misma regla al mismo tiempo y en paralelo puedo entender cómo funcionan. Otros nos han dicho, la primera semana, hay unos clientes nos dijeron, me ayudaste a entender, ¿cierto? Que el cuello de botella de mi proceso era algo tan sencillo que lo pude resolver en la primera semana. O sea, sin tal al servicio de la semana, desbloquearon un cuello de botella y de repente una ineficiencia desapareció, pero muy rápidamente. Entonces es increíble eh, ver que se puede generar ese nivel de impacto así de rápido, pero también te demuestra la falta de herramientas o la falta de soluciones que tienen todas estas grandes industrias. Saben que tienen estos problemas, pero no encontraban herramientas para resolverlos. Claro, pienso, por ejemplo, en el caso de los sapos de las micro, que es un tema así, donde también se intentó resolver a través de poner GPS y qué sé yo, y que también hay como un riesgo ahí de tratar de, ya, vamos a probar tecnología y al final no resulta o no sabes si funciona o no. Y aquí hay una pregunta, la gente está preguntando, ¿cuál es el Por modelo favor, de negocio? pregunten todo lo que quieran, sobre cualquier cosa. Bueno, me imagino que ustedes cobran directamente por el servicio, las empresas que Sí, contratan este sistema para medir sus trabajadores o sus camiones, barcos, lo que sea que están sí. Nosotros usando. básicamente nuestro modelo de negocio es cobrar lo que llamamos por vista, que de alguna forma es como cobrar por cámara. O sea, si tú conectas 10 cámaras al servicio o 20 cámaras al servicio, te cobramos por la cantidad de cámaras y también por la cantidad de cosas que quieres medir, ¿cierto? Porque hay un costo de procesamiento y todavía inferir ciertas detecciones a partir de imágenes en la nube es una de las cosas más caras que se puede hacer en la nube. Y obviamente que si tú quieres detectar algo relativamente sencillo o quieres detectar cosas más complejas, es decir, detecciones sobre detecciones o múltiples procesos o múltiples capas, va a ser más caro. Entonces, en pocas palabras, cobramos por cámara, no por usuario. Entonces, Ujú. si una empresa quiere 10 personas usando la plataforma o 1000 personas usando la plataforma, nosotros felices, creamos 1000 cuentas, no hay ningún problema con que hayan miles de personas. Y es importante eso también, Connie, porque estas herramientas tenemos que lograr que se adopten dentro de la organización, es decir, que logren generar este cambio cultural también, que no sea solamente una o dos personas usando esta herramienta y contándole al resto, sino que todos empiecen una cultura de tomar decisiones basadas en datos. Entonces, por lo tanto, también tomamos la decisión de que no vamos a cobrar por usuario y por lo tanto tenemos un modelo de negocio súper accesible donde cobramos por la cantidad de cámaras que están
conectadas al sistema y generando datos. Y nosotros, Connie, guardamos esos datos, lo que capturamos para siempre. Es decir, nosotros no borramos ni una sola imagen. Esto no es solamente que estamos generando el dato en tiempo real y después botamos la imagen. Tenemos clientes que llevan casi 2 años trabajando con nosotros y tenemos ya 2 años de imágenes capturadas. Y la gracia de eso, Connie, es que de repente aparece un nuevo algoritmo o una nueva forma de poder generar una detección o poder medir algo a partir de imágenes y podemos volver a reprocesar esos 2 años de datos y podemos mejorar la calidad incluso de datos históricos, lo cual es alucinante. Entonces siempre hablamos de que estos son datos que se autorreparan. Mientras van mejorando los algoritmos y los modelos, la calidad de los datos sigue mejorando, lo cual es realmente alucinante. Entonces tienen un almacenamiento ahí enorme también para tener guardado todo eso, porque el video también es bien Exactamente, más pesado que se puede guardar. En realidad. exactamente. Acá preguntan también cómo resolvieron la propiedad de los datos. Es súper importante entender que los datos siempre son de nuestros clientes. Nosotros solo somos custodios de esos datos, un poco como cuando tú le depositas. Uy, Perdón, me entró una llamada. Parte de esas cosas que no se puede controlar. ahí volvió, parece. Sí, me entró una llamada, perdonen, de esas cosas que Ah, no se ya, pueden controlar, pero ya estamos de vuelta. No, que yo les ya. decía que los datos siempre son de nuestros clientes, igual que cuando tú depositas plata en el banco, la plata siempre es tuya, no es del banco, ¿no es cierto? Entonces es un tema muy serio para nosotros e incluso tenemos modelos, hay algunos clientes que no puedo mencionar. Nosotros no trabajamos con defensa, no trabajamos con defensa, no tenemos ni un cliente de defensa, no vamos a tener ningún cliente de defensa, pero sí tenemos clientes que trabajan con infraestructura crítica y por lo tanto tenemos tratamiento de datos nivel defensa, por así decirlo. Entonces a ellos directamente podemos trabajar con que los datos nunca salgan de sus manos. Entonces Ujú. nosotros trabajamos, capturamos datos y los ciframos de forma inmediata. El dato en tránsito siempre está cifrado o encriptado. El dato almacenado siempre está cifrado o encriptado. Y en muchos casos incluso el dato lo mantenemos o hacemos todo el proceso, ¿cierto?, dentro de los buckets de datos de los clientes. Entonces es súper, súper importante. Gracias por la pregunta a quien la hizo. Pero es súper, súper importante de tomar conciencia de la importancia en proteger esos datos. Sí. Oye, Leo, de repente entonces llega esta pandemia y las faenas se suspenden en muchos casos. ¿Qué pasa ahí con OT? ¿Cómo siguieron adelante después de que ya para la construcción o dejan de funcionar? Bueno, obviamente buscando relaciones a largo plazo con nuestros clientes, aunque nuestros contratos no tenían ninguna cláusula de suspensión por pandemia, obviamente cuando nuestros clientes empezaron a suspender nuestras faenas, nosotros dijimos, obvio, no hay problema, te suspendemos el cobro. Así que eso fue bien, bien fuerte para nosotros, porque de repente teníamos unos niveles de facturación muy altos, estábamos escalando súper fuerte y de repente suspender facturación. Afortunadamente, nosotros habíamos hecho un levantamiento de capital el año pasado, exclusivamente de inversionistas chilenos, un poco para reforzar de que en Chile sí hay inversionistas, quizás no demasiados, quizás no una infinidad, pero sí existen inversionistas en Chile que apoyan e invierten en el emprendimiento chileno. Entonces, de alguna forma, tenemos la suerte de tener espaldas de poder aguantar una tormenta así, y ya estamos viendo desde, te diría, de finales de julio, señales de reactivación por distintos lados. Entonces, por un lado, de la noche a la mañana se empezaron a suspender las faenas, se empezaron a suspender nuestra facturación, tanto en los clientes de construcción como en clientes de minería. Tenemos clientes de minería que incluso antes de que el gobierno declarara o decretara algún tipo de cierto, política de cuarentena o confinamiento, ellos proactivamente pararon su faena, ¿cierto? Y mandaron a sus trabajadores para la casa. Entonces, incluso tenemos clientes que empezaron a frenar sus operaciones antes. Y ahí, Connie, es cuando un emprendedor tiene que tratar de reinventarse en cierta manera y decir, perfecto, no podemos ayudar ahora a nuestros clientes con la productividad, porque obviamente no están operando. Por lo tanto, ¿con qué podemos ayudar en este momento? Y con visión computarizada, con nuestras herramientas, nuestra tecnología, para nosotros es relativamente fácil poder crear soluciones de distanciamiento social. Entonces, hoy Ujú. día tenemos un servicio de distanciamiento social que llamamos Retorno Seguro. Y la gracia, Connie, es que hacemos un método que se llama homografía. Para los más nerds de acá, de los que estén viendo, por favor, se pueden meter después a leer más sobre homografía. Pero homografía es básicamente poder poner en un plano, ¿cierto?, la perspectiva que está viendo una cámara y de esa forma poder inferir de forma muy precisa el distanciamiento físico y no solamente la distancia entre píxeles, sino que el verdadero distanciamiento físico que hay entre personas. Entonces, hoy día estamos viendo un salto muy fuerte en clientes que quieren poder
o están viendo cómo reactivar sus operaciones, ¿cierto? Que se han ido levantando las cuarentenas, pero ellos, más allá de lo que exija el gobierno, ellos quieren preocuparse de que tengan buenas prácticas y que puedan controlar o evitar de que haya un brote, ¿cierto?, de esta epidemia en sus operaciones. Entonces, aparte de medir productividad o otros indicadores, ¿cierto?, de seguridad como bienestar, como te decía antes, también lo estamos ayudando hoy día a medir cosas como el distanciamiento social para poder evitar que, que esta crisis que estamos viviendo, ¿cierto?, siga escalándose al ritmo que hemos visto. Ujú. Aquí alguien pregunta si las métricas lo definen los clientes. Entendí por lo que dijiste tú que el cliente define las zonas donde se va a medir, pero también puede pedir, quiero medir algo que ustedes no tengan como por defecto. Sí, nosotros, mira, hay ciertos indicadores. Yo vuelvo siempre al caso de Google Analytics, para quienes lo conozcan. Analytics básicamente te da dos grandes indicadores, visitas y page views. Y a partir de eso, ¿cierto? Se pueden inferir un montón de cosas más. ¿Cuántas de esas visitas usan celulares? ¿Cuántas de esas visitas usan computadores? ¿Cuántas de esas visitas están en Chile o están afuera? Pero al final el gran indicador, ¿cierto? Es las visitas y los page views que tuvieron tus páginas. Entonces nosotros tenemos indicadores básicos que son transversales, que son generales para todos, pero en la primera reunión con nuestros clientes siempre les preguntamos cuál es la expectativa, qué es lo que ellos esperan medir y cómo quieren medirlo. Y tenemos un servicio básico, un servicio más avanzado y un servicio, ¿cierto?, más corporativo. Y en ese servicio corporativo incluso generamos KPIs o indicadores específicos para esos clientes. Entonces para nosotros es relativamente fácil poder crear indicadores particulares, pero para que esto sea un servicio accesible, también queremos tener una categoría de servicio donde tenemos indicadores o métricas estándar que sabemos que les sirven a la mayoría de nuestros clientes. Entonces, de esa forma pueden contratar un servicio más barato, empezar ellos rápidamente a convertirse en, em, ¿cómo se llama?, organizaciones orientadas a datos, porque muchos todavía ni siquiera saben cuál es la métrica que quieren. Ujú. Em, Tú mencionabas al principio que tú te fuiste a Valdivia y tienes gente de la empresa que está también en otras ciudades. ¿Hay gente fuera de Chile o están todos funcionando en Chile? ¿O contratan servicios de pronto afuera también para Sí, desarrollo? sí, absolutamente. Tenemos miembros del equipo que están fuera de Chile, tenemos miembros del equipo en Europa, en Italia, en Londres. Eh, Hoy día la gran mayoría del equipo está en Chile, pero no por exigencia, ¿cierto? Nuestro equipo, más de un tercio del equipo es de nacionalidades distintas a la chilena. O sea, hay gente de India, hay gente de Turquía, hay gente de Estados Unidos. eh, y también un poco parte de la gracia, no solamente nosotros podemos trabajar con gente de cualquier parte del mundo, sino que gente de todo el mundo también resulta que está en Chile, un poco por accidente. No es que se vinieron a Chile para trabajar para nosotros. Nosotros hacemos todas nuestras publicaciones de búsqueda de miembros del equipo en inglés. Nosotros somos una oficina bastante bilingüe, y por lo tanto queremos un poco mantener esa capacidad de poder usar más de un idioma, y por lo tanto siempre hacemos nuestra búsqueda en inglés, y por eso quizás también atraemos mucha gente de distintas nacionalidades, pero que curiosamente ya estaban en Chile. Llevaban 2 o 3 años acá, y gente que viene de una experiencia extraordinaria, o sea, que vienen de trabajar en proyectos con empresas increíbles y que por X, Y o Z razón estaban acá. Y ahora que somos una empresa 100% remota, varios miembros del equipo que estaban en Santiago están decidiendo irse a Chiloé o irse a Puerto Varas o irse a Calama. Entonces también es parte de la gracia de que la idea es poder contratar a la mejor persona que podamos conseguir y no necesariamente a la mejor persona que esté disponible en Providencia o en Las Condes, ¿no es cierto? Ya. ¿Y la oficina que estaba acá en Santiago cerró definitivamente entonces? Cerró Ya. definitivamente. O sea, nosotros siempre habíamos arrendado una oficina que sabíamos que nos iba a quedar chica, pero porque sabíamos que siempre íbamos a ser un equipo híbrido. Eh, entonces arrendamos una oficina que tenía una capacidad bastante limitada, era rica, era un piso completo cerca de Escuela Militar en Santiago, eh, pero sabíamos que para la cantidad de clientes que queríamos atender y cómo queríamos escalar, no iba a poder aguantar toda la gente que necesitábamos. Entonces ya estábamos preparados para funcionar de forma híbrida y todo el equipo sabía que podía elegir cuándo trabajar presencial y cuándo trabajar remoto. De repente sucede, ¿cierto?, esta crisis, y cuando nos dimos cuenta que llevamos 3 meses sin pisar la oficina y funcionando de forma más eficiente y productiva que nunca, decidimos aprovechar, ¿cierto?, la oportunidad, lo que estaba pasando y dar un salto mayor aún y decir, ¿sabes qué? No vamos a ser una empresa híbrida, vamos a ser una empresa 100% remota, pero también no creemos que la forma en que vemos las cosas sea permanente. Eso es lo que estamos viendo hoy día.
No tengo idea si en un año más volvemos a ser una empresa híbrida, si en 2 años más somos una empresa más física que remota. Ahí vamos a ir viendo. Pero ahora funcionar 100% remota no funciona muy, muy bien. ¿Tuvieron que adaptar procesos de trabajo para funcionar así o ya tenían algo que pudieron seguir trabajando más o menos parecido? Tuvimos que adaptar algunos procesos de trabajo, pero la mayoría ya estaban hechos para trabajar remoto. Como te decía, ya teníamos miembros del equipo que estaban fuera de Chile. Entonces, aunque la mayoría del equipo estuviera sentado en una oficina en Santiago, había muchos miembros que no estaban ahí y por lo tanto ya teníamos ciertos procedimientos. Ahora, tuvimos que pulir ciertos procesos rápidamente y esto para mí fue alucinante. Nosotros teníamos una reunión de coordinación del equipo de liderazgo que era un almuerzo todos los lunes que generalmente duraba 2 horas. Y hoy día hemos bajado eso a media hora. Y esa es una de las cosas que más me gusta de todo esto, de cómo hemos ido aprendiendo a ser mucho más eficiente con el uso del tiempo, porque 1 hora es mucho tiempo, se puede hacer muchísimo en 1 hora. Y por lo mismo también fuimos adaptando un poco más que nada ese tipo de frecuencia de reuniones. Y hemos reducido dramáticamente la cantidad de reuniones, hemos reemplazado ciertos medios de comunicación efímeros, como puede ser una videollamada o como puede ser una conversación por chat, por medios de comunicación más persistentes, ¿cierto? Construyamos todo esto sobre un Google Docs, construyamos todo esto, ¿cierto?, sobre un hilo de correo, ¿cierto? Algo que pueda ser un poquito más pensado en que persista en el tiempo, más que simplemente que hay. Y cuando tenemos videollamadas, nos preocupamos de ir construyendo un Google Docs en paralelo a la videollamada, para que la videollamada, ni siquiera grabarla es suficiente, porque si la grabáis es una lata, tenéis que volver a verla para ir a buscar las cosas que estaban en la videollamada grabada. Ya era una minuta en el fondo. Exactamente, pero obligarnos a cosas tan, y eso es lo más increíble, Cori, son cosas que no son grandes revoluciones, ¿cierto? Las minutas siempre han existido, pero darnos cuenta porque es importante tener una minuta de esa reunión, en la cual todos participamos, y antes de la próxima reunión, todos dejaron sus comentarios, o son minutas vivas, es decir, son documentos que siguen funcionando. Ujú. ¿Y qué herramientas están usando, qué software están usando para comunicarse entre ustedes? Bueno, tú sabes que yo soy muy fanático de Telegram. Slack es maravilloso, pero nunca he entendido realmente la necesidad. Sí, puedes hacer hilos de conversaciones, pero aparte de eso, casi todas las integraciones que se pueden hacer en Slack se hacen en Telegram. Telegram es gratis, Telegram es hiper, super, duper cifrado, protegido, anti invasiones de gobiernos autoritarios. Entonces, personalmente soy muy fanático de Telegram. Telegram es nuestra principal herramienta de comunicación. Ahí tenemos distintos canales para trabajar sobre ellas. Tenemos un canal que yo considero que es súper importante que se llama OddSync. Tenemos un canal donde hacemos una especie de stand-up virtual. Todas las mañanas todos tenemos que contar qué hicimos ayer y qué vamos a hacer hoy día, sea cual sea tu rol en la empresa. Entonces eso es muy entretenido porque toda la empresa sabe lo que está haciendo la persona, quizás alguien con quien nunca interactúan, y pueden ir viendo, ¿cierto?, en qué está trabajando. Entonces, no solamente qué herramientas, sino cómo las usamos. Después usamos Jira para todo lo que es, ¿cierto?, la planificación de los proyectos, un software súper tradicional, histórico. Hoy día hay cosas mucho más choras como Clubhouse o Monday. Nosotros usamos Monday, no nos funcionó tanto, y Jira sí nos funciona bastante bien. Tenemos Notion también, pero diría que Notion no lo usamos tanto. Seguimos basando mucho en G Suite, ¿cierto? Google Docs, Google Sheets. De repente hay herramientas que son estéticamente mucho más lindas y que tienen un par de chorezas, pero no son tanto más eficientes. O sea, no es un gran salto versus las que ya existen, están implementadas. Entonces, ¿qué más? Usamos Pipedrive para toda la gestión comercial. Eh, Ese tipo de cosas, yo diría, son como nuestras, como pilares principales según el área de la empresa. Videoconferencia, ¿por qué herramienta optaron al final? Porque ahí ha habido harta discusión de Bueno, qué supone que uno debería usar. Bueno, nosotros usamos Google Meet. A mí Meet me funciona súper bien. Tengo un par de extensiones para Meet que me permiten hacer un par de cosas que no están por defecto en Meet, entonces realmente no siento que haga falta. Pero tampoco, al principio tenía una visión mucho más negativa de Zoom por el tipo de prácticas que tenían antes, especialmente en computadores Mac, en que te dejaban servidores andando incluso después de que tú desinstalabas la aplicación, que eso es como un no absoluto, una empresa que haga eso, que me deje un servidor corriendo en mi computador después de que desinstalé la aplicación, es una herramienta, ¿cierto? Y una empresa con la que no quiero trabajar nunca. Ahora, ellos han prometido que han cambiado todas esas prácticas y obviamente efectivamente lo han hecho, así que no tengo tampoco una gran aversión contra Zoom, pero Google Meet no funciona perfecto. Ya. Oye, Leo, hay otra pregunta más que es sobre cuáles son las especialidades de la gente que trabaja en OD, o cuáles son como los grandes
áreas de trabajo más importantes para los proyectos que trabajan ustedes. Sí, nosotros tenemos a propósito una como estructura organizacional súper sencilla. Tenemos el área de ingeniería, que es como tres cuartos de todo el equipo, o sea, todos los computines, ¿cierto? Las y los computines. Después tenemos el área de clientes y después tenemos el área de administración. Y yo de alguna forma estoy como al medio trabajando con todo. Y en el área de ingeniería, creo que es la razón por la cual quizás preguntan, principalmente, chistosamente, casi la mayoría son ingenieros eléctricos, por coincidencia, porque se conocían entre ellos, pero también te demuestra de que no importa tanto qué estudiaste, sino que qué experiencia has desarrollado. Puede que hayas estudiado ingeniería eléctrica, pero has desarrollado tu experiencia en visión computarizada. Entonces, la mayoría del equipo, el equipo más grande hoy día es el equipo de inteligencia artificial dentro del equipo de ingeniería, donde ahí hay principalmente eh, ingenieros en visión computarizada de distintos niveles de experiencia. Eh, la mayoría de ellos, ¿cierto? Como nuestra como herramienta principal, la mayoría de ellos, ¿cierto? Con experiencia en TensorFlow, usamos TensorFlow para casi todo. Obviamente usamos también otras herramientas, no es lo único que usamos, no sé, OpenCV o PyTorch o distintas cosas para distintas partes. Eh, Después tenemos el área de ingeniería misma, como el área de backend, donde ahí trabajamos, ¿cierto? Todo nuestro front con Vue, como nuestra web app funciona sobre Vue hoy día, antes usábamos React, después para atrás, como les contaba, Firebase y BigQuery, tenemos, ¿cierto? Ingenieras de datos que están constantemente trabajando en los pipelines de datos, con un montón de herramientas distintas, y eso, diseñadores de productos, diseñadores de interfaz, eh, eso yo creo que son un poco las tipos de especialidades. Ujú. Aquí hay una pregunta bien específica, que es consejo de inteligencia artificial para una bodega, para un restaurante. Para Bueno, es restaurante. es una muy buena pregunta, Anastasio, porque al final la pregunta es, eh, cómo resolver esta incógnita que tengo, ¿cierto? Yo no sé nada de bodegas de restaurantes, pero hiciste Ujú. la pregunta correcta. O sea, tú sabes que tienes un problema para tu bodega. ¿Por qué? Porque probablemente tu problema debe ser, acá estoy inventando, el abastecimiento de esa bodega. Quiero comprar suficiente para poder atender a mis clientes, pero no demasiado para que termine con merma y se termine perdiendo, ni tampoco muy poco para no poder atender los clientes que me van a llegar. Entonces, al final, lo que tú quieres es poder predecir la demanda o poder predecir, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor forma de poder llenar esa bodega? Y ese es el punto clave. Sin que yo sepa nada sobre restaurantes y bodegas, eh, tú tienes una expectativa, tienes una pregunta a responder. Y te digo eso porque hay muchos clientes que dicen, oye, quiero esto, pero no saben muy bien ni siquiera cuál es la pregunta que quieren responder. Entonces tú ya tienes una noción de cuál es tu problema, que es súper importante, no todos tienen una noción de su problema, y por lo tanto lo tuyo es tratar de ver cómo poder predecir cuál es el stock ideal. Ahora, tú puedes trabajar con alguna cientista de datos o ingeniera de datos, ¿cierto? Para que te ayude a crear un modelo de machine learning que aprenda de tu comportamiento, porque tu restaurante probablemente no es igual al restaurante de al lado, ¿cierto? Te invento, quizás tu restaurante se enfoca en empanadas y te compran más los fines de semana que en la semana, no tengo idea, o, ¿cierto? Tú tienes un público, tú tienes un producto que quizás tiene un hábito diferente. Entonces, si tienes esos datos, si tienes datos de comportamiento, cuánto se consume de cada material, luego puedes tener modelos de machine learning que te ayudan a predecir cómo puede ser el comportamiento del consumo de esas cosas. Entonces, empieza a ser como, todo parte de una base de tener una estrategia de datos. ¿Tengo ese dato? ¿Sé qué hay en mi bodega? ¿Sé cómo se consume en mi bodega? ¿Hago un inventario una vez al día? ¿Tengo un inventario automático porque ya tengo una plataforma? Entonces, para cualquier problemática que tú quieras usar inteligencia artificial, tienes que partir de la base de que la inteligencia artificial funciona con datos. Ujú. Y si no tienes los datos, no vas a poder tener la respuesta que buscas. Y si tienes muy pocos datos, la respuesta que vas a tener va a ser muy pobre o incluso errada. Entonces, la base empieza a partir de una estrategia de datos y esa estrategia de datos pensando en qué problema quiero resolver. Ujú. Podría reunirme contigo. Pregúntale a ver si sale un negocio. Escribe por interno Anastasio, pero lamentablemente no creo que te pueda ayudar porque quizás te puedo recomendar a alguien. Bueno, está bien. Leo, volviendo un poco a a la pandemia, ¿cómo ves tú lo que viene para adelante para Odd Bueno, Industries? bueno, nosotros estamos viendo algo, por un lado,
efectivamente, como hablábamos al principio, hubo un freno, un congelamiento o una suspensión de toma de decisiones. En marzo todo el mundo dijo o se cancela lo que íbamos a hacer o se suspende o veamos más adelante. Nadie quería hacer nada. Y de repente, ahora que ya ha avanzado bastante más la pandemia, muchos más se han dado cuenta diciendo, ¿sabes qué? Yo antes me basaba mucho en mi intuición y mi experiencia porque incluso el comportamiento de las cosas era más predecible. Y ahora vemos algo que no podíamos predecir y que no podemos predecir a uno y por lo tanto mi guata, mi experiencia ya no me sirve y necesito datos para poder tomar mejores decisiones. Entonces, por un lado, esta pandemia ha ayudado para estas industrias más rezagadas digitalmente, empiezan a dar el salto diciendo, si no me convierto en una organización orientada a datos hoy, no voy a sobrevivir una próxima crisis. Entonces, está obligando a una transformación digital, yo diría, acelerada en un montón de industrias que quizás pensaban que podían esperar 5 o 10 años y que no les iba a afectar. Entonces, por un lado, yo creo que esto está siendo muy positivo para que estas empresas tomen estas decisiones que les estaba tomando, estaban muy lentas en poder abordar. Al mismo tiempo, en el caso de OT específicamente, nosotros debido a esta un poco suspensión o ralentización del mercado, nos enfocamos mucho en el producto, a desarrollar ciertas funcionalidades que pensábamos que venían más adelante. Y hoy día, de forma muy eficiente, en muchos casos, ¿cierto? En un mismo día, nos podemos conectar a casi cualquier cámara en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros teníamos un plan de internacionalización que venía mucho más lento, y hoy día ya estamos hablando con clientes en Estados Unidos, en México, en Europa y en Argentina, porque desde Chile, incluso repartidos por Chile y sin oficina, podemos empezar a atender clientes en distintas partes del mundo y empezar a generarles datos de forma muy eficiente. Entonces, para nosotros como OT ha sido muy positivo porque nos permitió avanzar en el producto y como sociedad, como mundo, como industria, también ha sido positivo de cierta forma porque les ha puesto, ¿cierto?, la alerta en que tienen que adoptar y usar este tipo de herramientas para poder entender mejor lo que están haciendo. Ahora, predecir qué va a pasar, hemos visto que eso está hoy día muy, muy difícil. Yo creo que difícil saber lo que va a pasar en los próximos meses y más aún en los próximos años. Pero si yo miro los datos, Connie, estamos viendo que hay más actividad. Las cosas se están Ya. empezando a mover. Proyectos que estaban a veces frenados desde hace un año, clientes con los que no hablábamos desde antes del estallido social, nos están llamando ahora diciendo queremos retomar estos proyectos. O sea, dándose cuenta de que hay que empezar a usar este tipo de herramientas. Claro, como que pasó un poco el shock inicial de no sabemos qué hacer, ya hay que empezar a vivir nomás con la situación como está nomás. Sí, exactamente. Y no solamente vivir, sino que algunos se están dando cuenta de que las que estaban mejor preparadas, las empresas más digitales, ¿no es cierto? Eh, incluso han tenido épocas de bonanza. O sea, hemos visto como las empresas fuertemente digitales, el comercio electrónico, ese tipo de industria, han crecido durante la pandemia. Y quienes no estaban preparados, ¿cierto? Han estado ahí, ¿cierto? Titubeando o incluso tambaleando, tratando de ver cómo resolverlo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No es que puede ser bueno, tenemos que hacerlo, lo necesitamos, porque esto es lo que nos va a permitir seguir creciendo en el futuro y poder seguir atendiendo a nuestros clientes en el futuro. Oye, Leo, aquí hay una pregunta también. ¿Cómo lograste convencer al primer cliente, digamos, cuando no tenías experiencia para mostrar, mira, hicimos todo esto antes, sino que decirle, oye, tienes que tener datos? ¿Cómo se convencieron de contratar el servicio? Bueno, primero que nada, de una forma muy honesta. A los primeros clientes yo llegaba y les decía, mira, yo no soy constructor, no sé nada de construcción, con suerte me metí a un par de horas de construcción, tengo 0 años de experiencia en la construcción, pero yo entiendo de datos, yo entiendo de cómo poder tomar decisiones basadas en datos. ¿Tú te acordás, Connie, cierto, cómo en Firewire, cuando trabajamos antes, tú no podías no vivir mirando Analytics y entender cómo estaba funcionando? La cantidad de comentarios que recibía un artículo, la cantidad de likes, te ayudó a entender qué estaba funcionando y con eso uno podía tomar decisiones. No podíamos no tomar decisiones con ese nivel de ceguera. Entonces, cuando tú empiezas a hacerle esas analogías a estas industrias, y decirle, mira, hay un montón de cosas que tú sabes, hay un montón de cosas que tú crees que sabes, y hay un montón de cosas que ni siquiera no sabes que no sabes. Y al principio, sí, son todos bien choros, brazos cruzados, ¿cierto? Patas abiertas, diciendo, bueno, pero el año pasado tuve unas tremendas utilidades, me vas a decir de que no estoy haciendo las cosas bien. Y tú le empiezas a demostrar, ¿cierto? O entrar en confianza con ellos y lentamente te empiezan a abrir, sí, sí, es verdad, tengo este problema, es efectivo que acá hay un desafío, es efectivo que esto no lo sé. Entonces, fue simplemente con la honestidad de decirle no sé nada de construcción, pero sé Ujú. que tenéis este y este y este problema y empecemos a trabajar juntos. Y con los primeros clientes, Connie, fue muy de eso. ¿Cómo te puedo ayudar?
este dato te sirve de esta forma. Entonces, es una pega mucho más consultiva, mucho piloto gratis, entre comillas. O decir, oye, empecemos, no te cobro nada, déjame instalar unas cámaras, empecemos a medir, dime si te funciona. Entonces, nuestros primeros clientes empezaron mucho a confiar en nosotros porque realmente les empezamos a dar un servicio a cambio de nada a un principio, ¿cierto? Que a un costo muy bajo para nosotros, porque eran experimentaciones baratas y sencillas. Y lentamente, ¿cierto? Empezamos a avanzar y ellos mismos empezaron a ver que estos datos empezaban a funcionar de forma distinta. Teníamos de repente clientes, Connie, que trabajamos 3 meses con ellos y nos decían, ¿sabes qué? Saca tus cámaras, no me sirve de nada, no me aportan nada. Y esos clientes yo les decía, ¿sabes qué? Te voy a dejar las cámaras hasta fin de año, porque de hecho me salía más cara, me salía más caro ir a desinstalarlas, así que, oye, te dejo las cámaras hasta fin de año y úsalas si querís y si no, no. Y nosotros mirábamos los datos y veíamos como ese cliente que nos había dicho que no le servía de nada, estaba usando las cámaras y la estaba usando cada día más y estaba usando los datos cada día más. Entonces, cuando llegaba fin de año y le decíamos, oye, te vamos a sacar las cámaras, no, perdón, no las aquí, oye, sabes que en verdad nos ha funcionado. Entonces, a veces hay que escuchar lo que dicen, a veces hay que tratar de mirar a los datos de cómo se comportan y ir trabajando con ellos y siempre buscando de resolverle su problema, no lo que tú crees que es la solución, sino que siempre escuchando al cliente y tratando de crear esto para el cliente. Perfecto. Leo, ya nos va quedando poco tiempo. Como estas son las tres claves, te quiero pedir si nos puedes dar cuáles son las tres claves para que una empresa tradicional, análoga, empiece a aplicar inteligencia y datos en su negocio. Bueno, la primera clave sería simplemente hazlo, ¿cierto? No te quedes paralizado o paralizada analizando todas las alternativas, sino que da el paso. Ten un plan, pero define un plan sencillo. No te demores meses o años en definir ese plan, sino que define un plan sencillo, ten esta expectativa o este objetivo del cual hablamos, cuál es la pregunta que quieres responder, y por favor que esa pregunta no sea, quiero saber cuántas veces al día Connie abre WhatsApp, o quiero saber cuántas veces Juan Pérez va al baño, que te juro que al principio partían así. Entonces, saquemos esta obsesión de que tenemos que rastrear a las personas, a los individuos o a nuestros clientes y tratemos de enfocarnos en procesos, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso que quiero optimizar o que quiero poder medir? Y empieza, no te quedes meses pensando, ese es el primer paso. La segunda clave sería, empieza de a poco, ¿ya? Conectado un poco con lo de arriba, empieza a hacer cosas, pero no empieces ya con, tengo 17 problemas y ahora nuestra nueva estrategia de innovación digital va a ser resolver los 17 problemas. O no te pongas demasiado ambicioso en tratar de responder una pregunta que es muy difícil de responder. Parte con algo muy sencillo, muy básico, como hablábamos antes con contar las visitas de una página web. O sea, parte con un indicador, con un dato, y empieza a usar ese dato para tomar decisiones. Cuando tengas confianza sobre ese, empieza a pasar al siguiente. Es decir, no trates de medir cientos de cosas al mismo tiempo con respuestas muy complejas. Parte sencillo, parte básico y anda avanzando y creciendo con eso. Eh, y la tercera clave sería, dame un segundo, porque viste, tenía un torpeo, a veces sirven, son muy importantes los torpeos para estas situaciones y se me quedó dormido el computador, entonces ahora estoy enojado con mi computador porque no me deja ver cuál era la tercera clave. Pero era, empieza, parte de a poco, sí, y compromiso. Lo más importante es que no sea un piloto. No hagamos una prueba de una semana y veamos si funciona. No va a funcionar. No hagamos una prueba de 3 días, ¿cierto? O de 3 semanas y veamos si funciona. No va a funcionar. Sino que realmente da el salto a la piscina. Comprométete. Dices que tengo que hacer este cambio. Si antes usabas fax y quieres empezar a usar el email, no empieces con 2 personas usando el email y todo el resto de tu organización usando fax porque no va a suceder ese cambio. Sino que realmente compromete y dice, ahora todos vamos a usar email y todos vamos a funcionar de esta manera. Pero como hablábamos antes, parte sencillo. Es decir, ahora este dato lo vamos a usar todos para poder tomar decisiones. Pero empieza a trabajar con eso. Y vas a ir aprendiendo. Esto es mejora continua. Diste un salto a la piscina y diste cuenta que, hacía un poco de frío. Al próximo día voy a medir un poco la temperatura antes de meterme. Y así va a ir aprendiendo y va a ir entendiendo qué va funcionando. Y es importante que este compromiso no venga solamente de un individuo al fondo de la organización o del área de innovación media alejada o del área de informática, sino que este compromiso tiene que ser del gerente general, de la gerente general, de la directora ejecutiva, lo que sea, ¿cierto? Del equipo de liderazgo, no solamente de un pequeño grupo, porque esa es la única forma en que se empiezan a funcionar estos cambios. Entonces, 3 claves súper sencillas, empieza a hacerlo, toma la decisión, no pases meses planificando,
2, empieza de a poco, empieza sencillo. Y 3, comprométete y no partas con un pequeño experimento, sino que sí, vamos a empezar a funcionar con esto, porque no funciona perfecto a la primera. Pero la única forma de que el cambio suceda es que ya te embarcaste. Entonces te empecé a preocupar constantemente de que vaya mejorando. Claro. Ya, muchas gracias, Leo. Eh, Gracias, Connie. y qué bueno, qué rico estar en Valdivia en realidad. Yo acá en Santiago, pero bueno, así son las cosas. Aprovechen, aprovechen esta pandemia para acordarse de que tenemos un país alucinante, ¿cierto? Donde hoy día tenemos fibra óptica incluso mejor que la que hay en Santiago, en lugares como Valdivia o en la cuenca del Yanquihue, en, bueno, también Concepción, Calama, ¿cierto? Antofagasta, en muchas otras partes. A algunos les gusta más el calor y el sol y la playa, a otros les gusta más el bosque y el sur, pero tenemos un país alucinante y hoy día podemos trabajar desde cualquier parte de Chile, así que también aprovechemos esto para ver cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, ¿cierto? Con estos cambios que el mundo nos ha obligado a hacer. ¿No has tenido problemas con internet a propósito de eso? Eh, No, para nada. Acá el 4G, Connie, logro más de 90 megabits por segundo por 4G. La fibra óptica aquí vuela. La latencia de la fibra óptica es inexistente. Claro, hubo una tormenta hace un par de semanas, la más grande en como 10 años, y se cortó un cable y estuvimos sin internet por un par de horas. Que esas cosas como que ya son raras que sucedan en Santiago, pero es muy, muy, muy esporádico. O sea, es muy raro que pase algo así, nunca pasa. Qué bueno, bacán. Bueno, Así que invito a toda la gente que nos está viendo que sigan a las tres claves, por favor. Vamos a tener esta conversación publicada después y vamos a tratar de seguir haciendo este tipo de cosas en adelante. Así que también si tienen más preguntas o quieren enviarnos comentarios, por favor, todo es bienvenido. Este es un proyecto que estamos partiendo, así que todas las críticas y sugerencias, todo se acepta. felicitaciones, Connie. Está buenísima las tres claves. Me encanta cómo están resumiendo ciertos temas complejos en tres claves. Súper importante. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Disculpa a las que no pudimos responder todas las preguntas, pero bueno, ya saben dónde encontrarnos, al menos acá en Instagram, para lo que necesiten. Listo, muchas gracias. Chao a Dale, Connie. todos. Abrazo grande. Chao.